¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo, un lunes después de las elecciones legislativas que a grandes rasgos repitió el resultado de las PASO. El gobierno a nivel nacional perdió por algo menos de 9 puntos. Recordemos que en la elección del 12 de septiembre habían sido 10 puntos las diferencias. Tuvo algunas cuestiones de las que agarrarse el gobierno como para plantear una visión menos pesimista de la que surgió el 12 de septiembre. Dos aspectos centrales. Uno es que por lo menos no empeoró el resultado, que era una alternativa cierta, que al gobierno le fuera peor en las legislativas que en las primarias, teniendo en cuenta lo que fue ocurriendo después de aquel 12 de septiembre, principalmente desde el punto de vista político. Segundo aspecto para destacar de parte del gobierno es que logró achicar considerablemente las ventajas en provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, y allí quedó muy cerca Tolosa Paz de Santilli, apenas un punto y algo, con lo cual le permitió emparejar un resultado que había sido más negativo para el gobierno. Pero los interrogantes y los desafíos que se abren de ahora en más son enormes, porque tiene un Senado ya sin quórum y además hay una crisis económica, social muy fuerte que debe enfrentar un gobierno que desde el punto de vista político y legislativo está más debilitado de lo que estaba. Hubo algunos episodios anoche difíciles de entender. Por ejemplo, la decisión del presidente de la Nación de emitir un mensaje grabado, es decir, de generar un escenario controlado, tanto en el discurso como en las formas, y después ir al búnker a hablar ante los militantes y ahí improvisar algunas frases que realmente son difíciles de entender, como por ejemplo cuando dijo vamos a festejar el triunfo. No hubo ningún triunfo, el gobierno fue derrotado, perdió en los principales distritos, perdió por 9 puntos casi en la general nacional y debe tomar cuenta de este mensaje. No logró una gran mejora a pesar de todo lo que puso en la cancha a partir del 12 de septiembre, ya sea desde el punto de vista político como gubernamental. Pero vamos a analizar el escenario que quedó a nivel nacional y a nivel provincial con Ignacio Liendo, politólogo, con quien ya estamos en comunicación. Ignacio, buen mediodía. ¿Cómo te va, Marcos? Muy buenos días, un gusto escucharte. Igualmente, Ignacio, muchas gracias por atendernos. Bueno, Ignacio, primero, ¿cómo viste el escenario nacional con esos guarismos que se vieron, con la repetición de algunos resultados como la derrota del gobierno en los principales distritos, en los más fuertes, y cómo reaccionó el gobierno ante ese resultado? Bueno, claramente la derrota del gobierno es contundente, pierde por 9 puntos, vos lo remarcaste, si comparás eso con las elecciones del 2019 es una pérdida importante en millones de votos. Ese es el dato duro, ¿no? Pierde los principales distritos electorales del país, descontando la tercera sección electoral, mayormente en el conurbano bonaerense y las provincias del norte, noroeste del país. Después pierde el control de la Cámara de Senadores, un dato no menor desde el punto de vista institucional, y produce, este es el dato favorable para el gobierno, produce una remontada en la provincia de Buenos Aires, lo que le otorga seguir siendo la primer minoría en diputados, lo que le da un poder de fuego interesante en esa Cámara para sostener la agenda legislativa. Y al mismo tiempo, si lo comparas con las expectativas que había después del 12 de septiembre y con todo el fogoneo mediático propio de la campaña, se agarra el gobierno y el oficialismo de esa cuestión para sostenerse políticamente y desde allí contrincar con Cambiemos. El otro dato, cuando miras la oposición, lo que ha logrado hacer en las últimas 3 o 4 elecciones, contando PASO y generales, lo que ha logrado hacer Cambiemos es consolidar a nivel nacional una mayoría que excede el 40%, claro, o en torno al 40%. Ese es un dato muy, muy importante también para tener en cuenta. Y el dato fundamental de esta elección de medio término que recompone las cámaras es que se ha reseteado la dinámica parlamentaria. Lo que vos tenés ahora es un empate estratégico entre los dos grandes bloques mayoritarios
del Frente de Todos y de Cambiemos en senadores y en diputados, y pequeñas formaciones de partidos provinciales o monobloques que van a tener un rol clave, y cierto equilibrio por izquierda y por derecha ante la gran performance que han hecho justamente la izquierda en la provincia de Buenos Aires, en Jujuy, y la excelente elección que ha hecho Milei en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual estamos ante el nacimiento de una nueva dinámica legislativa que va a asignar los 2 próximos años del gobierno y que va a obligar a todos los actores del sistema político y del sistema económico a negociar en el Congreso, ¿no? Eso es muy saludable desde el punto de vista democrático y va a generar, a pesar de las tensiones, va a generar cierta estabilidad, que es lo que está reclamando la sociedad y que es lo que en defensa propia deberán articular los principales actores del sistema, ¿no? Bueno, en ese contexto legislativo, Ignacio, el presidente, además en el mensaje grabado, anunció que va a mandar un proyecto de plan económico, llamémosle plurianual, que va a requerir de esto, ¿no? De este consenso y de esta muñeca para tratar de que salga este plan, este proyecto que va a contemplar, entre algunas cosas, los avances con el Fondo Monetario. La negociación con el fondo es clave en toda esta cuestión. Lo que hace el presidente, vamos a ver si se cumple y cómo se efectiviza en la práctica y en la realidad. Lo que hace el presidente es la única opción que tiene y que tiene todo el sistema político, es generar un acuerdo y tratar de superar la polarización y la grieta de modo tal de que haya unos acuerdos básicos para que el país pueda funcionar. Vamos a ver hasta qué punto el propio oficialismo está dispuesto a negociar y hasta qué punto la propia oposición, que también está atravesada por una interna importante que ayer no hizo más que agravarse en el buen sentido del término, hasta qué punto está esa oposición dispuesta a negociar sobre la base de un acuerdo. Lo más racional es que en defensa propia todos generaran un acuerdo, porque si no seguirá creciendo sostenidamente la izquierda y la derecha de la mano de el trotskismo por un lado y Milei por otro. Esa es la ecuación clave que hay que mirar en estos días, ¿no? Claro, casi como una cuestión de autodefensa, ¿no? Exactamente, en defensa propia, en defensa de los intereses particulares que convergen con el interés general de generar estabilidad en el sistema, porque si vos la elección de ayer produjo resultados polisémicos, todos pueden atribuirse a algún logro y a todos se les puede achacar alguna pérdida, entonces van a tener que encontrar puntos de contacto de modo tal de negociar unos puntos básicos que hagan que funcione el sistema, porque la sociedad ya no resiste, además de la crisis económica de fondo, la sociedad ya no resiste la disputa en el marco de la grieta y la polarización. Ese mensaje es muy claro, Marco, porque vos fíjate que ayer fue histórica la elección desde el punto de vista de la bajísima participación, del regreso a la democracia. Siempre la participación en elecciones generales estuvo en torno al 80%, y ayer votó el 71% del padrón. Eso es un mensaje muy claro de la sociedad diciendo basta de la dirigencia, no así de las prácticas democráticas, porque vos sabés que la elección se desenvolvió y se desarrolló en un ambiente pacífico. La gente felizmente en 38 años ha incorporado estas prácticas de manera saludable, pero el mensaje está en el nivel de participación, ¿no? Ignacio, ¿cómo viste el panorama en Córdoba con esta diferencia de 29 puntos que obtuvo Juntos por el Cambio, pero el gobernador hizo una estrategia de salir hacia arriba, ¿no? De plantear, aún en la derrota, plantear que ha sido un buen resultado para Hacemos por Córdoba y que va a armar hacia adelante, o debe armarse, una opción desde el interior con las fuerzas provinciales? Bueno, ahí mira, la lectura es triple, ¿no? En primera instancia hay una notable recuperación del radicalismo en torno a la figura de Rodrigo de Loredo y de todos los intendentes del interior de la provincia. Hay un reverdecer del radicalismo y se ha producido ya el trasvasamiento generacional en la figura de Loredo. Su alianza con Juez produce un resultado histórico, porque bueno, Juez, ya sabemos el tipo de liderazgo que tiene Juez y cómo tiene la capacidad de disputarle poder discursivo a Cristina, Macri y al propio Schiaretti, ¿no? Ha nacido claramente una opción de gobierno para el 2023 en la oposición. Hay que ver cómo en estos 2 años se sostiene. Eso, por un lado, la elección es histórica y hay que ver cómo se sostiene
esa amalgama en torno a estos dos elementos que son juez y de Loredo. Después, el gobierno provincial, el gobernador Schiaretti tenía la expectativa de sacar 3 diputados y un senador, por eso puso en juego su propia figura, que tiene un gran prestigio en la provincia, en la campaña, y bueno, puso en juego todo el aparato de los intendentes y fondos para la campaña, como es habitual en estos casos. Ese objetivo no se logra, se logran 2 diputados y un senador. Lo que pasa es que en este contexto, a pesar de que hay una diferencia con la expectativa inicial, en este contexto que te decía recién de cómo han quedado conformadas las cámaras, el valor de ese senador y de esos 2 diputados es altísimo, porque son las fuerzas provinciales, los partidos provinciales, la izquierda y Milei, lo que van a definir muchísimas de las votaciones claves en el Congreso, con lo cual el poder de fuego que va a tener el gobernador con esos 3 legisladores sigue siendo muy alto, independientemente de las expectativas que podrían haber tenido en la elección de ayer. O sea, su posicionamiento político sigue siendo importante. Y, como vos lo dijiste, ¿no? Y lo dijo María Echar alguna vez, del laberinto se sale por arriba. En Unión por Córdoba ya se ha producido también el trasvasamiento generacional para la sucesión en los años por venir, y al no tener la posibilidad del gobernador de reelegirse en el 2023, sale por arriba del laberinto, insistimos, hacia una configuración nacional, y hay espacio para eso, hay espacio en el interior, hay espacio en los gobernadores, que también van a tener un rol clave en el Congreso, porque en última instancia el vínculo con los senadores es crítico y los diputados en el Congreso, así que hay espacio en el juego político para la Liga de Gobernadores, en la cual Schiaretti tiene un gran prestigio. Van a haber otros gobernadores, claro, y varias ligas de gobernadores, pero digo, hay un espacio, o sea, si bien tal vez sea la única opción que tiene de salir del laberinto por arriba, es una opción estratégica que tiene todas las condiciones el gobernador para llevar adelante, y en eso va a invertir los próximos 2 años de su gestión, siendo que ya se ha producido, como en el radicalismo, el trasvasamiento generacional a la siguiente generación de dirigentes, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, Marcos. Siempre es un gran gusto. Que tengan un gran día. Igualmente. Ignacio Liendo, analista político cordobés, planteando los escenarios que se abren hacia adelante, tanto en el panorama nacional, en el escenario nacional, como en la provincia de Córdoba, con esta actitud que puso en la cancha el gobernador Juan Schiaretti, que realizó un enorme desgaste en la campaña, se puso la campaña al hombro, puso su figura y su prestigio en juego para tratar de conseguir esos objetivos que, nos decía Liendo, en parte no se cumplieron, porque una de las metas era obtener 3 diputados, no lo logró, en parte por el aluvión de votos que fue Juntos por el Cambio y que le generó 6 bancas de diputados. Hay que tener en cuenta que Juntos por el Cambio, de las 12 bancas que había en juego anoche en la provincia, se quedó con 8. 2 bancas de diputados para Hacemos por Córdoba, una banca del Senado, y el Frente de Todos, con Martín Gil a la cabeza, que logró sostener aquel 10% del 12 de septiembre, y eso le permitió conservar la banca de diputados, que actualmente es la de Pablo Carro.